Imagina que un país entero se convierte en un laboratorio donde el jefe juega a ser científico sin haber pasado a la universidad. Cada pocos años inventa un experimento nuevo con 11 millones de conejillos de India, microbrigadas, zafras, moringa, avestruces y así sucesivamente. En el episodio anterior vimos cómo la revolución se inventó la empresa Zombie, negocios que ya estaban muertos, pero que seguían caminando porque un ministerio les mantenía enchufados al presupuesto. Hoy voy a abrir la libreta del laboratorio y revisar 10 de esos experimentos económicos que salieron tan mal que deberían estudiarse en todas las escuelas de economía del mundo como lo que nunca hay que hacer. Lo que viene no es mala suerte ni casualidad. Son decisiones apadrinadas desde arriba, muchas por el propio Fidel Castro, que en cualquier país normal serían chistes de borrachos, pero en Cuba se convirtieron en política de Estado. Antes de empezar con el horror número uno, te pido algo. Si este tipo de contenido te ayuda a recordar y entender lo que vivimos, suscríbete, deja tu like y compártelo con ese amigo que todavía dice, la idea era buena, lo que falló fue la implementación. Vamos a ver si después de estos 10 horrores se atreve a repetirlo. Horror económico número uno: microbrigadas de construcción en los años 70 y 80. ¿Quién inventó esto? No fue un arquitecto, fue el propio Estado bajo el liderazgo de Fidel. A partir de mediados de los años 70, con el partido y los sindicatos empujando la consigna de que el pueblo construye sus viviendas. La idea era simple y peligrosa. Faltan casas, que los trabajadores se conviertan en albañiles y levanten sus propios edificios. En vez de fortalecer empresas constructoras con buenos ingenieros y arquitectos, sacaban agentes de fábrica, oficina y taller y los mandaban a levantar edificios como microbrigadistas. ¿Y cómo se construía eso? No era un sistema limpio de casas prefabricadas tipo Lego. En muchos barrios de microbrigada se usó una mezcla rara. Paredes levantadas con ladrillos y bloques por gente que muchas veces no era albañil, encima losas y elementos prefabricados de hormigón traídos de fábrica, es decir, ni construcción tradicional bien hecha ni prefabricado profesional completo. Era un Frankenstein de bloques, paneles y buena voluntad. Sobre el papel suena hermoso. El obrero construyendo su techo como una novela soviética de amor y cemento. Y sabemos que Moscú nunca creyó mucho en la lágrimas. En la práctica, tenías médicos, oficinistas, torneros poniendo bloques a ojo, con planos que cambiaban, cemento chorreado, ladrillos de tercera y una supervisión técnica al estilo, si aguanta hasta el acto de inauguración, está perfecto. Fue un horror económico porque la construcción es una profesión, no es una consigna. Se sacrificó productividad en los centros de trabajo para levantar edificios que muchas veces nacían defectuosos. Nadie sacó la cuenta de cuánto perdía una fábrica cuando se quedaban 2 años sin media plantilla porque estaban construyendo su futuro. La meta no era calidad ni duración, era cortar la cinta a tiempo para el noticiero. El resultado lo ves hoy. Edificios que parecen pruebas de estrés, con filtraciones por todos lados, escaleras agrietadas, cableados que dan miedo. La revolución prometió viviendas dignas y terminó entregando muchas cajas de hormigón marca apúrate que viene el ministro. Horror económico número 2: la vaca milagrosa y la revolución ganadera. ¿Quién la convirtió en mito? Fidel directamente. Él apadrinó el caso de la vaca récord, ubre blanca, y la convirtió en bandera de éxito del socialismo en la ganadería, con el Ministerio de Agricultura y la prensa haciéndole coro. A finales de los años 70 y sobre todo en los 80, una vaca que batió un récord de producción de leche se convirtió en símbolo de una revolución ganadera. Ese fue un símbolo del relato oficial. Cuba estaba a un paso de bañarse en leche gracias al socialismo y a sus cruces genéticos. Lo lógico habría sido, tenemos un caso excepcional, vamos a estudiarlo, a construir un sistema ganadero serio, buenos pastos, genética, pienso, incentivos, libertad de venta, pero no, se quedaron con el shock. Discursos, reportajes, visitas guiadas, la vaca como estrella de televisión, el resto del rebaño comiendo lo que aparecía. Y hoy la vaca en un museo. Fue un error económico porque confundieron ese caso aislado con una política pública. Una vaca récord no significa que el sistema funcione, significa que alrededor de ella se hizo algo bien. El resto del país no tenía ni pasto suficiente, ni pienso estable, ni incentivos reales para el productor. Era más fácil enseñar la foto de la vaca que enseñar los potreros pelados. Resultado: toda una década de cuentos ganaderos y el famoso vaso de leche diario que nunca se hizo realidad de forma estable. En resumen, mucha devoción por la vaca milagrosa, poca preocupación por el ganadero de a pie.
Horror económico número 3. Cerdos en baños, cuartos y azoteas. ¿Quién inventó eso? Nadie lo anunció en la mesa redonda. Fue el propio modelo, bajo Fidel Castro y luego Raúl, el que empujó a la gente a esto al entrar en el periodo especial. A partir de 1990, cuando se cae la Unión Soviética y entra de lleno la crisis, la gran economía planificada se queda sin plan B. Comida en los mercados, casi cero. Solución real del gobierno, ninguna que funcionara. Solución del pueblo, convertir patios, azoteas, cuartos, incluso baños en criaderos de cerdo, de puerco. Cada familia criaba un puerco con lo que encontraba, para salvar aunque sea una matanza al año y un cubo de manteca. La casa se convirtió en corral por necesidad, no por moda. Es un error económico y social porque ya no estamos hablando de política pública, sino de sálvese quien pueda. Cada cerdo levantado en un baño es un diagnóstico. El Estado no pudo cumplir la promesa básica de garantizar comida. Además, vienen los problemas de higiene, olores, enfermedades, conflictos entre vecinos. La sociedad socialista moderna terminó pareciéndose un enorme corral improvisado. Resultado, el sueño del socialismo desarrollado terminó comiendo gracias al puerco encerrado al lado del inodoro. Eso no es planificación científica. Eso es admitir que te dije que el Estado iba a hacer y a tratar de garantizarlo todo. Ahora cría un cerdo si quieres comer. Horror económico 4. Las avestruces y el zoológico productivo. ¿De dónde salió esa joya? De la misma manía de las cúpulas, empezando por Fidel y continuando con dirigentes posteriores, de enamorarse de proyectos innovadores sin base real. Los ministerios y la prensa los siguieron, como siempre, con entusiasmo obligatorio. Desde finales de los 80 y luego en los 90 y 2000, aparecieron proyectos de crianzas de avestruces presentados como alternativa estratégica de carne. Reportajes de avestruces corriendo, discursos explicando cuánta carne daban, cuán eficiente eran. Era casi como decir, el pollo está en crisis, pero no se preocupen, tenemos un pájaro grande. Es un error económico porque el manual de la distracción, en vez de concentrarse en producir más cerdo, más pollo, más res, se enfoca en una especie exótica para sacar el titular. Criar avestruces no es cosa de juego. Necesitas instalaciones especiales, alimentación específica, técnicos preparados y un mercado bien claro. Si no pueden garantizar pienso por una gallina, menos por un avestruz, y aunque hubiese salido perfecto, nunca iba a ser la solución masiva de hambre del país. Es un nicho, no un sistema. ¿Resultado? ¿Sirvió para el noticiero? No para la olla. Otro experimento más en el zoológico productivo del socialismo. Horror económico número 5. El cordón de La Habana. ¿Quién lo soñó? Fidel. El cordón de La Habana fue esencialmente un capricho agrícola suyo llevado a política de Estado a partir del año 1967. La idea era convertir los alrededores de La Habana en un cinturón de café y otros cultivos. Se tumbó monte, se movilizó a miles de habaneros, soldados, estudiantes, se sembraron millones de posturas en terrenos que en muchos casos no eran aptos. En el discurso era el pueblo conquistando la tierra. En la práctica era gente sembrando café en suelos salinos cerca del mar, siguiendo la ilusión de un líder más que los estudios de un agrónomo. Fue un horror porque se ignoraron criterios técnicos, tipo de suelo, clima, viento, salinidad. Se gastó dinero, tiempo y energía en un proyecto que no estaba bien pensado desde la ciencia, solo desde la épica. Cuando el café no dio lo prometido y las áreas se abandonaron, quedaron suelos degradados y otra promesa enterrada. Resultado, La Habana no se volvió cafetalera, se volvió un monumento al voluntarismo. La naturaleza no vota en asamblea y eso el cordón se encargó de recordárselo al socialismo cubano. Horror económico número 6. Los intentos de domar la naturaleza. La ciénaga de Zapata. ¿Quién estaba detrás? El mismo esquema. Fidel al frente y un Estado convencido de que la voluntad revolucionaria podía más que cualquier pantano. La ciénaga de Zapata es el mayor pantano del Caribe insular. Manglares, tierras cenagosas, lagunas, suelos encharcados y salobres, una biodiversidad enorme. En los años 60 y 70 se habló seriamente de recuperar partes de la ciénaga para la agricultura y la ganadería, drenar zonas, abrir canales, convertir áreas en arrozales y pastizales. En el discurso sonaba heroico. Le vamos a ganar el dinero al pantano. La revolución va a convertir el fango en comida. En la realidad, intentar convertir la siena en un campo agrícola era como intentar sembrar tomates en el fondo de una piscina. Puedes echar tierra, pero el lugar no está hecho para eso. ¿Por qué es un horror económico y ecológico? Pues porque la ciénaga no es tierra mala que hay que arreglar.
Es un ecosistema que ya presta servicios naturales, protege la costa, filtra agua, sirve de refugio a especies y amortigua huracanes. Eso tiene valor, aunque no salga en la libreta. Porque estos planes partían de un desprecio total a la ciencia ecológica. La idea era, si metemos máquina y brigada, lo logramos. Y la naturaleza no funciona a base de discurso. Y porque el costo de tocar una ciénaga mal tocada es doble, gastar recursos y puedes perder un escudo natural contra inundaciones, intrusión salina y desastres. Al final, muchos de los planes más ambiciosos no se ejecutaron como se soñaba, entre otras cosas porque la propia realidad lo frenó. La ciénaga no se deja civilizar tan fácil, pero la mentalidad quedó clara. Para la revolución un pantano era improductivo si no se le veía una mata de plátanos encima, aunque estuviera haciendo gratis un trabajo ecológico que ningún ministerio podía pagar. Resultado, menos naturaleza, poco o ningún aumento real de la producción y otro capítulo del queríamos vencer a la geografía y la geografía nos dio una clase de humildad. Menos mal que en este caso la naturaleza resistió más que la oposición. Horror económico número 7. La moringa y los superalimentos. ¿Quién puso la moringa en el altar? Fidel Castro en persona, en sus años de reflexiones y obsesión agrícola. Lo que él escribía sobre plantas, el aparato lo convertía en línea política. Desde los 90, pero con pico en los 2000 y los 2010, la moringa aparece en discurso como un superalimento, proteína, vitamina, remedio casi para todo. De pronto una planta pasa de ser curiosidad agronómica a ser estrella del noticiero. El problema no es la moringa, el problema es usarla como cortina para no hablar del modelo. En vez de preguntarse por qué un país agrícola importa comida, se entretienen hablando de hojas milagrosas. Si el campesino no puede decidir qué sembrar, ni a quién vender, ni a qué precio, ninguna planta lo va a salvar. Es un horror económico porque, otra vez, se apuesta por el truco mágico en vez de por la reforma profunda. Sirve para llenar discurso, para rellenarlo más bien, pero no para llenar ni rellenar estómago. Resultado, la moringa se convirtió en la estampita pegada en la puerta de una casa que se está cayendo. Da esperanza simbólica, pero no refuerza las columnas. Horror económico número 8. La zafra de los 10 millones. Y ahí te invito a que veas mi capítulo. Tengo un video sobre esto específicamente. De manera breve, ¿de quién fue la idea? De Fidel. La meta de los 10 millones no salió de un economista, salió de la cabeza del máximo líder. Y todo el aparato se alineó para aplaudirlo. Entre 1969 y 1970, la zafra se convierte en religión. Se decide que Cuba va a producir 10 millones de toneladas de azúcar en una sola campaña. Se moviliza medio país para el cañaveral. Se detienen otras actividades. Se vive para cortar caña y para repetir la consigna. Es un horror, porque se apostó a todo y a un solo número y a un solo producto, en un mundo que ha cambiado. Se sacrificó diversificación económica a cambio de un objetivo que los técnicos sabían que era casi imposible. Y aunque se logró una zafra grande, no llegó a los 10 millones, pero el costo económico, humano y moral fue brutal. Resultado, un país exhausto, más dependiente, más pobre, con una sensación de fracaso que ni la propaganda pudo borrar de todo. La zafra de los 10 millones fue la demostración perfecta de que en Cuba el ego del líder pesaba más que cualquier cálculo. Horror económico número 9. Tarará y los chicos de Chernobyl. ¿Quién decidió esto? Pues fue un acuerdo político entre Cuba y la Unión Soviética, impulsado por Fidel como gesto de solidaridad internacionalista y ejecutado por el Ministerio de Salud Pública. Desde marzo de 1990 hasta alrededor de 2011, miles de niños ucranianos, bielorrusos y rusos afectados por Chernobyl reciben tratamiento en Cuba, sobre todo en Tarará. Humanamente es un programa con valor, muchos niños fueron atendidos de verdad, pero en clave económica y propagandística hay otra cara. Mientras tanto, en el país el cubano vivía apagones, hospitales en mal estado, falta de medicamentos básicos. Tarará era como una burbuja de primer mundo médico en medio del periodo especial. Es un horror en tu lista porque muestra prioridades invertidas. Había recursos para sostener una vitrina impecable hacia afuera, pero no había lo mismo para el ciudadano de a pie. Se explotó políticamente. Miren qué solidarios somos, mientras el cubano le decía no hay en la farmacia del barrio. Es el patrón de siempre. El escaparate brillante, el almacén vacío. Y aquí va a haber una pausa sin chiste. Detrás de este horror no hay solo propaganda, hay contraste humano.
niños extranjeros atendidos con todos los recursos y al mismo tiempo niños cubanos esperando meses por un medicamento. La solidaridad hacia afuera no está mal. Lo indecente es usarla como espejo para no mirar la escasez de adentro. Resultado, el programa de Chernobyl fue a la vez un acto de humanidad y un decorado. La Cuba que veía al extranjero en Tarará no era la Cuba que tú ibas al hospital con un niño y te decía, tráigase la gasa, la jeringuilla y si puede, hasta el bombillo. Horror económico número 10. Turismo de apartheid desde finales de los 80, el auge en el 90 y los 2000. ¿Quién diseñó ese modelo? El propio Estado del pueblo, bajo Fidel primero y Raúl después, al apostar por el turismo internacional como principal fuente de divisas tras la caída del campo socialista. Desde finales de los 80 y durante los 90 y 2000 se construyó una red de hoteles y polos turísticos pensados para extranjeros. Hasta ahí normal. Todos los países quieren turistas. Lo normal fue que durante años el cubano común no podía entrar a esos hoteles o tenía restricciones durísimas. En su propia isla era empleado, no cliente, persona de segundo grado. Es un horror económico y moral porque la economía se organiza para servir al que trae el dólar, no al que vive ahí. La mejor comida, las mejores instalaciones, mejor servicio, todo orientado al visitante. El local se queda con la libreta y las colas. Además, se manda un mensaje devastador. Lo mejor de tu país es para otros, no para ti. Resultado, un modelo donde el Estado socialista se comporta como el capitalista más duro. Si tienes divisa, bienvenido al paraíso. Si no, mira desde afuera. El pueblo, supuestamente dueño de todo, fregando platos donde no puede dormir. Demasiados horrores, poca memoria y tu papel en esto. La vista que vimos hoy no es corta. Microbrigadas, vacas milagrosas, cerdos en los baños, avestruces, el cordón, la ciénaga, la moringa, la zafra delirante, tarará vitrina, turismo de apartheid y podíamos seguir. Y aquí viene algo importante. Cuando los horrores son tantos y tan seguidos, pasa algo en la cabeza de la gente. Primero, saturación. Viven décadas entre colas y apagones, inventos, planes especiales y campañas épicas. El cerebro, para no volverse loco, empieza a seleccionar. Te quedas con 2 o 3 traumas grandes y el resto se va a un cajón que se llama así era la vida. Muchos horrores se olvidan simplemente porque no cabe tanto dolor y tanta ridiculez junta en la memoria de una persona. Segundo, la normalización del absurdo. Lo que al principio te parece increíble, si dura años, se vuelve normal. 3 horas de cola, normal. Que te digan no hay toda la semana, normal. Que te prohíban un hotel en tu propio país, normal. Cuando lo absurdo se vuelve rutina, deja de escandalizar. Y cuando deja de escandalizar, se te olvidan los detalles. Tercero, defensa psicológica. Hay cosas que duelen tanto, dan tanta rabia, que la mente prefiere archivarlas o las convierte en chistes. Nos reímos de las avestruces, de la moringa, de los discursos, porque si no nos reímos, lloramos. Pero el chiste tiene también anestesia. Recuerda la risa, no siempre el daño original. Por eso en esta serie no solo entretenimiento, es respaldo de disco duro. Cuando tú pones fecha, nombre y contexto a cada horror, mucha gente va a decir en los comentarios, es verdad, yo ni me acordaba de eso y cuánto nos jodió, ¿eh? Y te dejo una idea clave para toda la serie. Si algún día te vuelven a vender una revolución económica basada en consignas, acuérdate de esto. La historia de Cuba demuestra que cuando la ideología manda sobre los números, los que siempre pierden son los de abajo. Economía no es ideología, son números. Las consignas no pagan factura. Ahora te toca a ti. ¿Qué horror de estos viste tú? ¿Viste algún otro? Recuérdalo. ¿En cuál participaste? ¿Cuál viste? ¿Cuál te hizo reír o sufrir durante meses? Déjalo aquí abajo, porque la historia oficial ya sabemos cómo la cuenta. Falta la historia de los que la padecieron. Si este video te hizo recordar lo que nunca se debió olvidar o nunca vivir, suscríbete, deja tu like y cuando termine, date una vuelta por mi canal. Hasta el día de hoy hay más de 250 videos publicados. Estoy casi seguro de que vas a encontrar al menos uno donde tu curiosidad se sienta provocada. Y tal vez un par donde también te rías de nuestra desgracia para no llorar. Gracias, soy Marquito Curioso.